Fue el único rey de Inglaterra que ejecutó a sus propias esposas y aún así falleció convencido de tener razón. ¿Por qué un monarca respetado terminó gobernando a través del miedo? ¿Qué obsesión privada lo llevó a romper con el Papa y crear su propia iglesia? ¿Y cómo una sola necesidad personal desató una cadena de ejecuciones, cismas y traiciones sin retorno? Este es un recorrido por uno de los secretos más intrigantes de la historia. Suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas publicaciones. Ahora, prepárate para sumergirte en los detalles que lo hacen tan fascinante. El 28 de junio de 1491, en el Palacio de Placentia, nace el segundo hijo de Enrique VII. Nadie esperaba que llegara al trono. Su hermano mayor, Arturo, era el heredero destinado a gobernar Inglaterra. Pero el destino tenía otros planes para ese príncipe regordete y ambicioso. Enrique Tudor un día sería conocido como Enrique VIII, el rey que desafió al Papa, que cambió la religión de un reino entero y que hizo historia por algo tan simple como buscar desesperadamente un heredero varón. Esta es la historia de un monarca más controvertido de Inglaterra. Un hombre que se casó 6 veces, ejecutó a 2 de sus esposas y que fracturó la cristiandad occidental solo para conseguir lo que quería. Un rey que comenzó como el príncipe perfecto del Renacimiento y terminó como el tirano más temido de Europa. Enrique no nació para reinar, era el segundo hijo, el respaldo, la sombra de su hermano mayor Arturo. Mientras Arturo se preparaba para gobernar, Enrique recibía la educación típica de un príncipe segundón: teología, idiomas, música y deportes. Pero Enrique destacaba en todo, hablaba latín, francés, español e italiano con fluidez. Componía música y tocaba múltiples instrumentos. Era un atleta excepcional, cazaba, peleaba con espada y destacaba en los torneos. Los embajadores lo describían como el príncipe más brillante y apuesto de Europa. En abril de 1502, cuando Enrique tenía apenas 10 años, sucedió lo impensable. Su hermano Arturo murió en el castillo de Ludlow, dejando viuda a Catalina de Aragón. De repente, ese niño de 10 años se convirtió en el heredero al trono más poderoso de Europa. Su padre, Enrique VII, comenzó a educarlo como futuro rey, pero también lo mantuvo prácticamente prisionero en la corte, controlando cada aspecto de su vida. El joven Enrique creció sintiéndose sofocado, vigilado, sin libertad real. Esa frustración marcaría su carácter para siempre. El 21 de abril de 1509, Enrique VII muere. Su hijo asciende al trono con apenas 17 años, convirtiéndose en Enrique VIII. Su primera decisión como rey revela su personalidad. Procesa y ejecuta a los consejeros de su padre, demostrando que no tolerará a quienes controlaron su vida. Su segunda decisión es aún más reveladora. Se casa con Catalina de Aragón, desafiando las dudas de su consejo sobre la validez del matrimonio con la viuda de su hermano. ¿Por qué lo hizo? Algunos dicen que por amor, otros por conveniencia política. Pero quienes conocían al joven rey sabían la verdad. Lo hizo porque quiso y porque nadie podía impedírselo. Los primeros años del reinado de Enrique fueron gloriosos. Inglaterra gozaba de prosperidad económica heredada de su padre, y el joven rey se dedicó a convertir su corte en el centro cultural de Europa. Enrique organizaba torneos espectaculares donde él mismo participaba y generalmente ganaba. Patrocinaba artistas, músicos y eruditos. Escribía tratados teológicos que impresionaban incluso al Papa. El mundo lo veía como el rey perfecto, joven, inteligente, atlético, culto y devoto. Pero había una obsesión creciendo en su mente: la necesidad de un heredero varón. Catalina quedaba embarazada constantemente, pero los hijos morían o nacían muertos. Solo una niña sobreviviría.
María Tudor, nacida en febrero de 1516. Para Enrique, una hija no era suficiente. Inglaterra nunca había sido gobernada exitosamente por una mujer. Necesitaba un hijo que asegurara la dinastía Tudor. En los años 1520, la frustración de Enrique comenzó a transformarse en desesperación. Catalina había tenido múltiples embarazos, pero solo María había sobrevivido. El rey empezó a interpretar estas tragedias como una maldición divina. Su pecado: haberse casado con la viuda de su hermano, violando supuestamente la ley bíblica. Enrique se convenció de que Dios lo estaba castigando, negándole un heredero varón. Pero había otro factor que complicaba todo. Ana Bolena había llegado a la corte. Ana no era la mujer más bella de Inglaterra, pero poseía algo más peligroso: inteligencia, astucia y la habilidad de mantener interesado a un rey acostumbrado a conseguir todo lo que quería. A diferencia de otras damas de la corte, Ana se negó a convertirse en una simple amante real. Si Enrique la quería, tenía que casarse con ella. En el año 1527, Enrique tomó la decisión que cambiaría la historia de Inglaterra para siempre. Buscó anular su matrimonio con Catalina de Aragón. Su argumento era teológico. El matrimonio era invalidado ante Dios porque ella había sido esposa de su hermano. Su verdadero motivo era Ana Bolena. El Papa Clemente VII se encontró en una posición imposible. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico y sobrino de Catalina, controlaba prácticamente Italia. Conceder la anulación significaría enfrentar al emperador más poderoso de Europa. Clemente dilató la decisión durante años, esperando que Enrique perdiera el interés en Ana o que la situación política cambiara. Se equivocó completamente. Mientras esperaba la decisión papal, Enrique comenzó a rodearse de reformadores religiosos que le sugirieron una solución radical. ¿Por qué necesitaba la autorización del Papa? ¿Por qué no podía el rey de Inglaterra decidir sobre los asuntos matrimoniales de su propio reino? Thomas Cranmer, su nuevo arzobispo de Canterbury, y Thomas Cromwell, su ministro principal, la convencieron de que tenía autoridad divina para dirigir la iglesia en Inglaterra. En el año 1534, Enrique dio el paso definitivo. El acta de supremacía lo declaró cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra. Rompió con Roma y creó una iglesia nacional independiente, todo por conseguir el divorcio que le permitía casarse con Ana Bolena. En enero de 1533, Enrique se casó secretamente con Ana Bolena, que ya estaba embarazada. Thomas Cranmer anuló oficialmente el matrimonio con Catalina y validó el nuevo matrimonio real. Europa quedó conmocionada. El Papa excomulgó a Enrique. Carlos V amenazó con invadir Inglaterra. Pero Enrique había conseguido lo que quería: una nueva esposa que le daría el heredero que necesitaba. El 7 de septiembre de 1533, Ana dio a luz, pero no fue el príncipe que Enrique esperaba. Era otra niña, Isabel, la futura Isabel I. La decepción del rey fue evidente. Ana había prometido un hijo y había fracasado igual que Catalina. Ana Bolena cometió el mismo error que Catalina. No pudo dar a Enrique un heredero varón. Tuvo varios abortos espontáneos y el rey comenzó a interpretar esto como otra maldición divina. Pero Ana tenía una personalidad más fuerte que Catalina. No se resignó a ser ignorada. Discutía con Enrique, lo confrontaba, exigía respeto. Para un rey acostumbrado a la obediencia absoluta, esto era intolerable. En enero de 1536, Ana sufrió otro aborto espontáneo. Era un niño, el heredero que Enrique tanto deseaba. El rey interpretó esto como la confirmación que este matrimonio también era impuro. La solución era obvia: deshacerse de Ana Bolena. Thomas Cromwell orquestó la caída de Ana Bolena con precisión quirúrgica.
la acusó de adulterio con 5 hombres diferentes, incluyendo a su propio hermano, Jorge Bolena. Las acusaciones eran probablemente falsas, pero Enrique necesitaba una excusa para anular este segundo matrimonio. El 19 de mayo de 1536, Ana Bolena fue ejecutada en la Torre de Londres. Enrique había mandado ejecutar a su segunda esposa. Su matrimonio fue anulado retroactivamente, convirtiendo a Isabel en bastarda igual que María. Al día siguiente, Enrique se casó con Juana Seymour, una dama de honor que había captado su atención durante los últimos meses del proceso contra su segunda esposa. Juana Seymour era todo lo que Ana Bolena no había sido. Sumisa, discreta, obediente, no desafiaba al rey ni exigía atención. Su única función era dar a Enrique el heredero que necesitaba, y lo consiguió. El 12 de octubre de 1537, Juana dio a luz al príncipe Eduardo. Inglaterra tenía finalmente un heredero varón legítimo. Enrique estaba exultante, había conseguido lo que había buscado durante casi 30 años. Pero la alegría duró poco. Juana desarrolló complicaciones postparto y murió el 24 de octubre, apenas 12 días después del nacimiento de Eduardo. Enrique quedó devastado. Juana había sido la única esposa que le había dado lo que quería, y la muerte se la había arrebatado cuando apenas comenzaba a disfrutar de su éxito. Después de la muerte de Juana, Enrique permaneció viudo durante 2 años, pero la situación política europea lo forzó a buscar una nueva esposa. Carlos V y Francisco I de Francia habían firmado una tregua que amenazaba aislar a Inglaterra. Thomas Cromwell sugirió una alianza matrimonial con los príncipes alemanes protestantes. Ana de Cleves, hermana del duque de Cleves, era la candidata perfecta para cimentar esta alianza. Enrique aceptó el matrimonio, basándose únicamente en un retrato pintado por Hans Holbein. Cuando Ana llegó a Inglaterra en diciembre de 1539, el rey sufrió una de las decepciones más grandes de su vida. Enrique la encontró distinta a lo que esperaba. El matrimonio se celebró en enero de 1540, pero nunca fue consumado. Enrique anuló su matrimonio con Ana de Cleves en julio de 1540, apenas 6 meses después de la boda. Pero esta vez no hubo drama ni ejecuciones. Ana aceptó tranquilamente el divorcio a cambio de una generosa pensión y el título de hermana honoraria del rey. El fracaso del matrimonio con Ana también significó la caída de Thomas Cromwell, quien había arreglado la unión. Enrique lo ejecutó en julio de 1540, el mismo día que se casó con su quinta esposa. El rey había desarrollado un patrón. Cuando un matrimonio fracasaba, alguien tenía que pagar con su vida. Catalina Howard era prima hermana de Ana Bolena y tenía entre 17 y 19 años cuando Enrique, de 49, se enamoró de ella. Era joven, vivaz y hermosa, todo lo que el rey envejeciente necesitaba para sentirse joven otra vez. Se casaron el 28 de julio de 1540, el mismo día que Thomas Cromwell fue ejecutado. Enrique estaba eufórico, convencido que había encontrado finalmente la felicidad matrimonial. Pero Catalina Howard tenía un pasado que ocultaba al rey. Había tenido relaciones con Henry Manox, su maestro de música, y con Francis Derham, su primo, antes de llegar a la corte. Más peligroso aún, después de casarse con el rey, mantuvo una relación concreta con Thomas Culpeper, un gentil hombre de la Cámara Real. En noviembre de 1541, apenas un año después del matrimonio, las indiscreciones de Catalina fueron descubiertas. Enrique quedó devastado. No solo había sido traicionado, sino que había sido ridiculizado públicamente. Su reacción fue feroz. Catalina Howard, con apenas 18 años, fue ejecutada el 13 de febrero de 1542. Thomas Culpeper y Francis Derham también fueron ejecutados.
Los Howard, una de las familias más poderosas de Inglaterra, fueron destruidos. Enrique había ejecutado a su segunda reina en apenas 6 años. Europa comenzó a ver al rey inglés como un monstruo que devoraba esposas. En julio de 1543, Enrique se casó por sexta y última vez con Catalina Parr, una viuda de 31 años conocida por su inteligencia y su piedad. Era la elección más segura posible, madura, educada, sin pasado escandaloso. Catalina logró lo que ninguna esposa anterior había conseguido: sobrevivió a Enrique VIII. Fue una madrastra cariñosa para María, Isabel y Eduardo, reunificando la familia real después de años de conflicto. Pero también estuvo a punto de ser arrestada por herejía cuando sus inclinaciones protestantes fueron denunciadas al rey. Pero su inteligencia la salvó. Se disculpó humildemente y convenció a Enrique de que solo había discutido teología para aprender de su superior sabiduría. Para los años 1540, Enrique VIII se había transformado completamente. El príncipe dorado del Renacimiento se había convertido en un tirano paranoico y obeso. Reprimió con dureza tanto a católicos como a protestantes, ejecutando a cualquiera que cuestionara su autoridad. Su cuerpo también lo traicionaba. Una úlcera en la pierna lo torturaba constantemente. Su peso había aumentado enormemente. Los ataques de ira se volvieron frecuentes y aterradores. Pero su obsesión por el control absoluto nunca disminuyó. Había conseguido su heredero varón, había creado su propia iglesia, había demostrado que ningún poder en la tierra podía impedirle conseguir lo que quería. El 28 de enero de 1547, Enrique VIII murió en el Palacio de Whitehall, a los 55 años. Había reinado durante 37 años, transformando Inglaterra de un reino católico periférico en una potencia naval protestante e independiente. Su hijo Eduardo lo sucedió con apenas 9 años, bajo la regencia de su tío Edward Seymour. Sus hijas María e Isabel también llegarían al trono, gobernando a Inglaterra durante algunos de los periodos más dramáticos de su historia. Pero el verdadero legado de Enrique no fueron sus hijos. Fue haber demostrado que un rey podía desafiar al Papa, crear su propia iglesia y redefinir la autoridad real según su voluntad personal. Más allá de sus matrimonios, Enrique VIII dejó un legado que transformó para siempre la religión en Inglaterra. Al declararse cabeza suprema de la Iglesia de Inglaterra, rompió con Roma, disolvió los monasterios y consolidó el poder religioso en la corona, sentando las bases para un Estado protestante independiente que marcaría la historia de un país durante siglos. Enrique VIII cambió Inglaterra para siempre. El precio fue extraordinario. Ejecutó a 2 de sus 6 esposas, múltiples ministros de confianza y miles de súbditos. Destruyó monasterios, fracturó familias y dividió comunidades. Su búsqueda obsesiva de un heredero varón provocó un cisma religioso que duraría siglos. Su concepto del poder real absoluto influenció a generaciones de monarcas europeos. ¿Fue un gran rey o un tirano monstruoso? Probablemente ambas cosas. Su tumba en el castillo de Windsor no lleva epitafio, quizás porque ninguna frase podría resumir la complejidad de un hombre que fue simultáneamente el salvador y la maldición de Inglaterra. ¿Te ha impactado la historia del rey que desafió al mundo para conseguir lo que quería? Suscríbete al canal, activa las notificaciones y acompáñanos en este viaje por las vidas que forjaron la historia. Porque detrás de cada gran momento histórico siempre hay una gran historia humana esperando ser contada.